Excepcionalidad. La norma debe estar orientada a revertir situaciones extraordinarias e imprevisibles, obviamente dentro de un marco de licitud. Punto B, de necesidad. Las circunstancias deben demandar una actuación rápida para impedir la prevención de daños o, en su caso, que los mismos devengan irreparables. Y tercer requisito que señala el tribunal es de generalidad, según la cual solo el interés nacional puede justificar la aplicación de una medida concreta. ¿Se dieron esos criterios en este caso? Y estamos trabajando solamente en cuanto a la necesidad de pena y reparación civil. No estamos discutiendo los hechos, porque los hechos han sido aceptados en su integridad. Nosotros sostenemos que el señor Alberto Fujimori abusó de esa atribución que le da la Constitución política en el artículo 118, inciso 19 de la Constitución, ya que el decreto de urgencia 081-2000 no tuvo como finalidad el interés nacional, ni revertir una situación extraordinaria o imprevisible, ni para enfrentar una situación de emergencia, no. El decreto de urgencia fue un mecanismo utilizado para obtener fondos de los caudales públicos para ser entregados a un tercero, al señor Vladimiro Montesinos Torres. El decreto de urgencia, esta atribución que establece la Constitución al presidente de la República, fue un mecanismo que se utilizó para poder extraer, para poder apropiarse de fondos, para ser entregados a un tercero. En el momento en que esos fondos salen del aparato estatal y pasan al escenario privado, a la esfera particular, en ese momento nosotros afirmamos que se configura el delito de peculado. En tal sentido, nosotros señalamos que el señor Fujimori no solo abusó de las atribuciones que le concede la Constitución política para poder dictar una medida como un decreto de urgencia, sino que de esa manera infringió su deber de velar por una adecuada administración de los caudales del Estado. Infringió también su deber de velar por el bienestar general, lo cual, por ser jefe de Estado y personificar a la nación, bajo nuestra perspectiva, hace más reprochable su conducta. Punto 2. Los medios empleados. En esta línea, nosotros sostenemos que el señor Alberto Fujimori, para apoderarse, para apropiarse de los fondos públicos, empleó un decreto de urgencia, previsto solo, exclusivamente para situaciones excepcionales, a fin de posibilitar que fondos públicos salgan de la esfera estatal, haciendo un abuso de sus atribuciones. Esto es, el señor Fujimori se sirvió del ordenamiento jurídico para cometer el hecho que le atribuye, que le reprocha el Ministerio Público. Y para esto, el señor Fujimori se sirvió de parte de la estructura del aparato estatal. No es solamente el señor Fujimori y el señor Boloña, no es así. Para la comisión de este hecho, y esto acentúa la gravedad de estos acontecimientos, intervinieron otros organismos importantes a través de sus máximos representantes. El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, el señor Villanueva Ruesta, ya condenado. El Ministerio de Defensa, el ministro Bergamino Cruz, también ya condenado. El Ministerio de Economía y Finanzas, el señor Boloña, también ya condenado.
La presidencia del Consejo de Ministros, el señor Federico Salas Guevara, también sentenciado, así como otros organismos, como el Banco de la Nación. En tal sentido, para alcanzar los fines delictivos, se realizó una vasta operación, que no voy a comentar. Pero todo el procedimiento de dación del decreto de urgencia fue un procedimiento absolutamente irregular. En primer lugar, se infringieron disposiciones claramente establecidas en la Constitución. Cito 3. No se aprobó en Consejo de Ministros, no se dio cuenta al Congreso y la norma nunca fue publicada. Son 3 requisitos, 3 exigencias que establece nuestro ordenamiento jurídico. No se dio cumplimiento a eso. Punto 3, fines y móviles. Nosotros sostenemos que la motivación y los fines que guiaron en la conducta del señor Alberto Fujimori influyen de modo determinante en una mayor intensidad en su culpabilidad. Como se ha establecido, se dispuso de una suma importante de dinero el 22 de septiembre del 2000 que fue entregado al asesor Vladimiro Montesinos Torres, a favor de Vladimiro Montesinos Torres. Y esta medida no fue en beneficio de un interés nacional o un interés superior, sino que fue en el contexto de una estrategia mayor que buscaba impunidad por lo que había ocurrido por la difusión del video el 14 de septiembre del año 2000. Una medida que de alguna forma también garantizaba la impunidad del señor Alberto Fujimori. El móvil del pago, ¿cuál fue? Fue compensar al señor Vladimiro Montesinos, quien ante la opinión pública apareció cometiendo un hecho que no voy a relatar. En tal sentido, el móvil para esta apropiación fue recompensar por los hechos, por las actividades que había realizado el señor Montesinos durante el régimen del señor Alberto Fujimori. Fue una compensación, fue una recompensa por lo que hizo. Y todos sabemos lo que él hizo. Si quieren un ejemplo, tenemos el video Curi Montesinos. Eso es lo que él hacía. Punto 4. La extensión del daño o peligros causados. La suma que se dispuso, señor presidente, a favor de Vladimiro Montesinos Torres es una suma elevada, es una suma importante que dejó de estar a disposición del Estado peruano para atender cualquier necesidad, cualquier emergencia. El Estado no pudo contar durante un plazo determinado con esa suma de dinero. Eso es claro, eso es contundente. En tal sentido, eso denota una mayor afectación al patrimonio de la administración pública. El Perú es un país que tiene recursos limitados, los cuales tienen que ser manejados con eficiencia y equidad, pero con honradez, señor presidente. El Estado ha sufrido con esta apropiación, ha sido víctima inicial de la suma de 15 millones de dólares. Quinto punto, la pluralidad de agentes. La participación de numerosos agentes, todos altos funcionarios estatales, ministros, jefes militares, presidente de la República, en estos hechos denota irremediablemente un mayor contenido del injusto. Si bien es verdad que en estos acontecimientos participaron ministros como Bergamino, Boloña, Alfredo Jailili, viceministro de Hacienda, diversos funcionarios estatales
jefes militares como el general Villanueva Ruesta, comandante general del Ejército y presidente del Comando Conjunto, debemos remarcar que el señor Alberto Fujimori, dentro de ese conjunto de funcionarios, él tuvo mayor control y dominio de los acontecimientos. Eso es clarísimo. Control y dominio de los acontecimientos dirigidos, encaminados para la apropiación de fondos públicos, resueltamente hacia ese rumbo. Esto justifica se le imponga una pena superior a la que han sido objeto los otros coautores, Boloña y Bergamino.